Bienvenidos a la presentación llamada Evaluación de un ciclo Rankine orgánico y un ciclo alcalina para una misma fuente de calor geotérmica de baja entalpía, en el marco del 7º Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, CIERMI 2022. Los autores: Víctor Manuel Méndez Ábrego, José Martínez Reyes y un servidor, Iván Vera Romero. Como contenido tenemos una introducción, la metodología, los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones y referencias correspondientes a este trabajo. Sabemos bien que México es un país meramente dependiente de las energías o de los energéticos fósiles. Aquí podemos ver en el reporte que realiza la CENER año tras año, que el petróleo crudo ocupó en el 2021 el 56.32%, mientras que el gas natural tuvo una participación del 25.67%, seguido de algunos condensados y carbón. En esta matriz observamos que las energías renovables tienen una participación del 11.25%. En cuanto a esta matriz de energías renovables, la podemos observar como dividida en energía hidroeléctrica o potencia hídrica, en geoenergía, en energía solar, en energía del viento, en biogás, en biomasa, en bagazo de caña y en madera para combustión. Observamos que la principal participación se encuentra entre la biomasa y la madera. Esto principalmente porque México es un país ancestral que pues tiene usos y costumbres, y que esta energía primaria, se utiliza principalmente para satisfacer las necesidades energéticas de las familias. México cuenta con aproximadamente 25 millones de familias y aún el día de hoy 5 millones de ellas dependen de energía proveniente de biomasa y de la madera para producir o satisfacer sus necesidades básicas, como la cocción de alimentos, así como el calentamiento de agua, entre otras funciones, tales como el desarrollar actividades artesanales o ancestrales, como por ejemplo podemos citar la elaboración de mezcal, la cual emplea grandes cantidades de madera o de biomasa para generar su proceso, entre ellas otras tantas. Observamos que la energía solar y la energía proveniente del viento, la energía eólica, tiene una participación pequeña. Sin embargo, en los últimos 10, 12 años, esta participación ha crecido demasiado. Al día de hoy, podríamos decir que el crecimiento de estas dos fuentes de energía o el aprovechamiento de estas fuentes ha sido exponencial. De tal manera que en unos 10 años veremos quizá un crecimiento muy significativo y una participación relevante en lo que es las energías renovables. En cuanto a la caña de bagazo, bueno, esta principalmente se emplea en lo que vienen siendo los ingenios azucareros o alcoholeros, los cuales cuentan con calderas bagaceras que emplean este bagazo para pues generar el vapor necesario en sus procesos o energía, incluso energía eléctrica, ¿sí? Y de esta manera, bueno, pues economizar en el consumo de combustibles, principalmente combustibles fósiles, de origen fósil, como es el combustóleo, entre ellos, ¿verdad? Observamos también que la participación del biogás, aunque sí está considerada, es la más baja. Y es la más baja significativamente, con una participación del 0.04%. Esta participación es prácticamente despreciable. Sin embargo, México tiene un gran potencial para el aprovechamiento de este biogás, ya que este biogás de por sí se está produciendo. Se produce a través de las excretas de algunos ganados, como el porcino, el vacuno,
y proveniente de granjas aviares, así como el biogás que se produce en vertederos, es decir, proveniente de rellenos sanitarios producido por la descomposición de la fracción orgánica contenida en los residuos sólidos urbanos. En el momento que se aproveche este biogás, bueno, pues esta matriz también puede inclinarse por ese lado, ¿verdad? Por la participación de este biogás. Sin embargo, observamos que la geoenergía ocupa, después de la biomasa y de la leña, ocupa el siguiente lugar. Es decir, de todas las tecnologías que se han implementado en México, quizá esta sea la más importante, ¿verdad? Después del bagazo de caña. ¿Por qué? Y ligeramente, ¿no? Porque esta tecnología sí es totalmente una tecnología aplicada que está aprovechando el recurso geotérmico de varios metros sobre el subsuelo, o ¿sí? Sobre el nivel del suelo, y se está empleando para diferentes fines, ya sea como geoenergía, que se está utilizando como energía para secado, para deshidratación, ¿verdad? Pero podría bien emplearse para generación de calefacción, para generación de frío o para generación de hielo. Esos son algunos potenciales que tiene. Y la otra parte en la que se ocupa esta energía, pues es la energía que genera potencia, que es la geotérmica, ¿verdad? Que puede producir energía eléctrica. En ese sentido, México es un país sobresaliente. Podemos observar que México tiene 5 campos geotérmicos que están produciendo energía eléctrica, de los cuales 4 son propiedad de CFE, lo que es Cerro Prieto, las Tres Vírgenes, los Azufres y los Humeros. Y un quinto que es Domo San Pedro, que es de la industria privada, del grupo Dragón específicamente. Como observamos, con estas plantas México ocupa el 4.º lugar a nivel mundial, solo después de Estados Unidos, Filipinas e Indonesia. Y tiene una perspectiva y un potencial muy alto. ¿Sí? De acuerdo al potencial elaborado por CFE, observamos que a pesar de tener muchos puntos de posible fuentes de energía, los que ya han sido estudiados por CFE son los que vemos en este desglose del potencial geotérmico, en donde observamos que los puntos más importantes se encuentran dentro de lo que se conoce como el cinturón de la faja volcánica, ¿verdad? Que va desde Colima, principalmente, hasta lo que es Veracruz, cruzando por Jalisco y Michoacán. Entre ellos nos hemos enfocado, y aquí remarcamos el lugar de los Negritos, ¿sí? Una zona con un alto potencial, con un mediano potencial tal vez, que no ha sido más que explorado por CFE en este reporte. Aquí podemos ver la localización de los Negritos. Esta localización de los Negritos queda aproximadamente a 30 kilómetros de donde nosotros, como grupo de investigación, nos encontramos. Observamos que en este círculo amarillo, que se encuentra rodeado de campos y pastizales, principalmente, se encuentra esta manifestación, esta parte de los Negritos, y observamos cómo la manifestación ha dejado manchas donde se distingue que no hay crecimiento de nada, lo único que hay es un suelo, ¿verdad? Sin posibilidades de crecimiento de vida y de plantas, de vegetación. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, pues que está junto a un cuerpo de agua abundante y que, bueno, eso, digamos que lo hace aún más atractivo. En este caso, bueno, realizamos una visita a lo que fue los Negritos, observando que existen
lagunas. ¿Sí? Hay algunas lagunas que emiten calor, son de aguas sulfurosas que emiten calor, que son temperaturas considerables, considerables para producir al menos pues, tratamientos que requieran aguas de 60 a 70 grados, ¿verdad? Observamos también la manifestación de volcanes de lodo, tal cual. Estos volcanes están haciendo erupción, ¿verdad? En todo momento se generan. Pueden desaparecer y aparecer en otro lugar dependiendo cómo esté el clima y qué tanto afecte el clima a estas manifestaciones. Y también manifestaciones que son simplemente suelos erosionados, como lo podemos ver aquí en la figura 6. De tal manera que nosotros fuimos a detectar estas manifestaciones y observamos que hay cuerpos de lodos tal cuales, como lo podemos ver aquí. Sin embargo, al hacer una imagen en escala térmica, observamos no solo las temperaturas, sino el comportamiento, ¿verdad? De la escala, cómo se está propagando el calor. Y en esta imagen 3D observamos dónde se focaliza o dónde están estas isotermas a lo largo del punto detectado. En base a esto, obtuvimos y generamos algunas condiciones y consideraciones de trabajo para la simulación del ORC y del ciclo Kalina, manteniendo una temperatura de la fuente geotérmica de 92 grados Celsius, ¿sí? Constante, algunas delta T en algunos equipos, las eficiencias de los equipos, las eficiencias de los intercambiadores, ¿verdad? Directamente a los equipos y una consideración que al parecer para nosotros es de las más importantes, que es fijar una corriente, un flujo másico del fluido geotérmico, fijarlo, en este caso lo fijamos a 1 kilogramo por segundo, ya que mucha de la literatura lo que hacen es que dentro de los sistemas que simulan es donde hacen las variaciones tanto de la potencia de la bomba como el flujo del flujo a través de la bomba, la velocidad, y esto cambia las condiciones de respuesta, ¿verdad? Bueno, las variables de respuesta. Sin embargo, como aquí estamos comparando dos equipos, dos sistemas distintos, la manera que vimos más viable y óptima es fijar la misma cantidad de energía o la misma flujo de geotérmico y ver cómo respondía cada uno de estos sistemas. De tal manera que a partir de ello, bueno, pues deducimos todas las ecuaciones necesarias que gobiernan cada uno de los equipos, el ORC y el ciclo Kalina, y observamos, ¿no?, de manera general y esquemática cómo está compuesto cada uno de ellos. Por ejemplo, para el ORC tenemos una bomba, un evaporador, una turbina, un condensador y 4 puntos de análisis. Para el ciclo Kalina tenemos una bomba, un regenerador, un evaporador, un separador, una turbina, un intercambiador de calor, un condensador y una válvula de expansión y 10 puntos a evaluar. Con esto nos dimos a la tarea de evaluar. Sin embargo, para hacer una comparación adecuada entre ambos sistemas, lo que hicimos para el ciclo Kalina fue fijar algunas variables, ¿verdad? O trabajar con algunas variables para poder ver si realmente la propuesta iba a poder funcionar bajo estas condiciones. Así que trabajamos 3 presiones diferentes, ¿verdad? Y concentraciones diferentes. Estas son 2 variables muy importantes para el funcionamiento del ciclo Kalina. De estas 3 presiones y 4 concentraciones obtuvimos diferentes resultados de eficiencia de los ciclos. Observamos que para la presión de 30 bars tenemos una eficiencia del 6.8%, mientras que para una presión de 10 bars tenemos una eficiencia del 6.6%. Nosotros optamos por esta última
simulación, este último criterio de evaluación del ciclo Kalina, dado que a menos presión se ocupa una bomba más pequeña, por lo tanto el ciclo pues, sería más económico. A su vez, también se requeriría menos concentración de amoníaco en la mezcla, por lo tanto, al reponer este fluido en la mezcla sería más barato. Y observamos que las eficiencias son parecidas, son muy cercanas, no iguales, pero muy cercanas, por lo tanto no consideramos que sea un factor decisivo para la simulación, en la eficiencia entre estas dos consideraciones. Posterior a ello obtuvimos los resultados del ORC, como ya mencionamos, bajo los criterios anteriores, y así como el ciclo Kalina. Cada uno de sus puntos, cada uno de sus criterios, en cada uno de sus flujos. A partir de ello, obtuvimos estos resultados, los cuales van a comparar la potencia de la bomba, la relación de fluido de trabajo, el calor que entra al sistema, la eficiencia térmica y por último la potencia de salida obtenida. Para la potencia de la bomba observamos que para el ORC, que en este caso trabaja con un refrigerante R134A, se requiere más potencia que para el ciclo Kalina, que trabaja con una mezcla amoníaco-agua. ¿Sí? Para la relación de fluido de trabajo contra fluido geotérmico, observamos que para el ORC se requiere 1 kilogramo por segundo de fluido de trabajo por cada kilogramo por segundo del fluido geotérmico, mientras que para el ciclo Kalina se requiere menos fluido de trabajo por cada unidad de fluido geotérmico. En cuanto al calor que entra al sistema, es capaz de aprovechar cada sistema, porque este calor es el que se calcula que con las condiciones y parámetros que se han propuesto, el sistema puede recuperar o aprovechar del fluido geotérmico. Observamos que quien aprovecha más calor es el ORC, con prácticamente 215 unidades kilowatts térmicos contra 80 kilowatts térmicos del ciclo Kalina. Sin embargo, para la eficiencia, vemos que el ciclo Kalina es más eficiente que el ORC, obteniendo prácticamente 2 puntos porcentuales de diferencia, de 6.5 a 4.5%. Sin embargo, estos datos hasta aquí no son concluyentes y no nos han dicho realmente lo que nosotros pretendíamos con este estudio, que era saber qué ciclo era más eficiente y mejor para estas condiciones. Aquí podemos ver, por último, la salida de potencia de cada uno de los ciclos. Y observamos que pese a que el ORC es menos eficiente, es capaz de ofrecer más potencia que el ciclo Kalina, que resultó ser más eficiente, pero ofrece menos potencia. De tal manera que el ciclo Kalina, con una eficiencia del 6.61%, ofrece 5.77 kilowatts eléctricos, mientras que el ORC, con una eficiencia del 4.58, ofrece una eficiencia del 10.54 kilowatts eléctricos. Hasta aquí han sido los resultados obtenidos. Con esto, nosotros podemos concluir que si bien cualquiera de ambos ciclos es capaz de aprovechar el calor, del calor de baja entalpía, como es el que se encuentra en los negritos, ¿verdad? Y a través de producir energía eléctrica, sí hay una diferencia entre cuál sería mejor. Para el ciclo Kalina, aunque es más eficiente, da menos potencia, y el ORC, siendo menos eficiente, ofrece más potencia. ¿A qué se puede deber esto?
Bueno, a que en el análisis que observamos, donde el ORC era capaz de absorber más calor del fluido de trabajo, del fluido geotérmico, perdón, a pesar de perder mucho calor en su proceso, es capaz de ofrecer más, más potencia eléctrica, dado que absorbe mucho más calor de entrada, más potencia térmica. Mientras que el ciclo Kalina, siendo más eficiente, no logra aprovechar todo ese calor por las condiciones y las temperaturas de la misma fuente geotérmica. Se sabe que el ciclo Kalina tiene una franja óptima para trabajar que es a mediana entalpía. Sin embargo, esos son parte de los estudios que se están realizando en este momento para determinar si es capaz de que a una profundidad más grande, ya no siendo superficial, sino más profunda, podamos obtener estas temperaturas en la franja de entalpía media y que un ciclo Kalina pueda realmente competir, ser competitivo o incluso ser mejor que un RC en las condiciones locales de Los Negritos, Michoacán. Bien, bueno, pues estas son las referencias que se emplearon para este trabajo y pues no me queda nada más que agradecerle